¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión voy a grabar un video de la solución del problema 4 de la IMO del 2020. Es un problema bien interesante de combinatoria, así que espero que les parezca interesante y que aprovechen este video. Así que vamos a empezar. El problema 4 de la IMO del 2020 dice así: sea n un entero, a lo largo de la pendiente de una montaña hay n cuadrado estaciones, todas a diferentes altitudes. Dos compañías de teleférico A y B operan K teleféricos cada una. Ya. Entonces, tenemos una pendiente. Bueno, o sea, algo así, ¿no? Están las estaciones a lo largo de la pendiente, pero no hay problema en suponer que las estaciones están, digamos que para que sea más fácil de entender, podemos suponer que las estaciones están de esta manera. Nos colocamos en una fila o lo podemos colocar en horizontal también, no hay problema. Dice que dos compañías de teleférico A y B operan K teleféricos cada una. Cada teleférico realiza el servicio desde una estación a otra de mayor altitud sin paradas intermedias. Por ejemplo, que digamos que la compañía A, vamos a colocar sus teleféricos de color azul. Por ejemplo, este sería un teleférico y este sería otro. O sea que cada teleférico une una estación con otra que está a mayor altitud. Por ejemplo, esta que va desde esta estación a esta que tiene más altitud, o este teleférico que une estas dos estaciones. Los teleféricos de la compañía A parten de K estaciones diferentes. O sea, A tiene K teleféricos y esos K teleféricos parten de K estaciones diferentes. Por ejemplo, en este caso, estos dos teleféricos están partiendo de dos estaciones diferentes. Y también acaban en K estaciones diferentes. Así que, por ejemplo, acá estos son las estaciones donde acaban. Como ven, son diferentes. O sea, lo que no puede haber es dos teleféricos que hagan esto, por ejemplo, ¿no? Dos teleféricos que terminen acá. No, no puede haber eso. Ni tampoco dos que salgan de la misma estación. Esto tampoco puede haber. Si un teleférico parte de una estación más alta que la de otro, también acaba en una estación más alta. O sea, si tengo un teleférico que empieza en A y otro que empieza en B, donde A está más bajo que B, entonces donde terminan, que son estas, también están en ese orden, ¿no? Uno más bajo que la otra. La compañía B satisface las mismas condiciones, así que A y B, cada uno tiene sus teleféricos, K teleféricos cada uno. Ya, hasta ahí tenemos las condiciones. Decimos que dos estaciones están unidas por una compañía si uno puede comenzar por la más baja y llegar a la más alta con uno o más teleféricos de esa compañía. No se permite otro tipo de movimientos entre estaciones. O sea, yo voy de una estación a otra y luego en esa misma estación puedo subir a otro teleférico y así. Pero esto tiene que ser en una misma compañía. Por ejemplo, si es que vamos a colocar varias estaciones, no son todas quizás, pero vamos a colocar todas. Y digamos que los teleféricos sean algo así. Entonces, ¿qué significa que dos estaciones están unidas por una compañía? Significa que puedo empezar en una, ir a la otra por medio de algunos teleféricos. Por ejemplo, voy a agregar acá en este ejemplo uno más. Voy a agregar este teleférico. Es un ejemplo. Entonces, ¿qué significa que dos estaciones estén unidas? Por ejemplo, esta estaría unida con esta porque puedo ir por un teleférico. Esta estaría unida con esta porque puedo ir por medio de dos teleféricos. Y también esta de acá. Estas dos estarían unidas. Entonces, acá ya surge una idea que es bastante importante o que va a ser bastante importante en el problema, porque nos va a dar la idea de una cadena de teleféricos. ¿Qué cosa es una cadena de teleféricos? Es un teleférico donde termina uno, continúa el otro, luego así. Estas cadenas tienen que ser cadenas disjuntas.
Voy a colocar acá una cadena. Voy a colocarle de color verde. Esta es una cadena. Esta es una cadena, ¿no? La que está de verde. Y tengo otra cadena que está de color naranja. Esta de acá es otra cadena. Entonces resulta que para una compañía lo que me importa son las cadenas de teleféricos, porque yo quiero ir de una estación a otra y solamente lo puedo hacer por medio de cambios de teleféricos. Entonces, esta cadena de verde permite unir las estaciones que pertenecen a esa cadena y esta cadena de naranja también permite unir estas estaciones. Ahora, ¿por qué tiene que ser así? O sea, ¿por qué tienen que ser cadenas disjuntas? Porque no es posible que una estación, por ejemplo, pertenezca a dos cadenas, porque de una estación solamente sale un teleférico y análogamente de una estación solamente llega uno. Así que no podría ocurrir que una estación pertenezca a dos cadenas. Y por otro lado, el problema no lo especifica, pero hay que asumir eso. No hay problema en que haya una estación a la cual no llegan teleféricos, ¿no? No hay problema, por ejemplo, así. Y hay otros, no hay problema con esta. Pero de hecho, esta estación, para lo que vamos a hacer, la vamos a considerar como si fuera una cadena formada por solamente una estación. Y de hecho, no hay problema. Para nosotros va a ser una cadena formada por una estación. Esta sería una cadena de dos estaciones. Esta sería una cadena de cuatro estaciones. Esta sería una cadena de tres y así. Entonces, este día de la cadena es muy importante. Muy bien. Entonces, es la definición de que dos estaciones están unidas por una compañía. Y nos piden el menor entero positivo K, para el cual se puede garantizar que hay dos estaciones unidas por ambas compañías. Entonces, se supone que para cuando el valor de K es muy pequeño, no voy a asegurar o no voy a garantizar que haya dos estaciones unidas por ambas compañías. O sea, dos estaciones para las cuales dos estaciones, por ejemplo, estas dos, que se pueda ir por medio de A y que se pueda ir también por medio de B. Eso es lo que yo quiero. Cuando haya pocos teleféricos, o sea, cuando el K sea pequeño, no voy a poder asegurar eso, ¿no? Entonces la idea es que por un K suficientemente grande, ya se va a asegurar que haya dos estaciones unidas por ambas compañías. Muy bien. Bueno, algo importante, que es una recomendación cuando uno está resolviendo problemas de este tipo, sobre todo problemas de combinatoria, este n cuadrado debería llamar la atención, ¿no? O sea, el problema no le están planteando para n estaciones, ¿no? Le están planteando para n cuadrado, ¿no? En otros problemas te dicen para 2n, para 4n o algo así, pero en este caso te dicen n cuadrado, así que algo especial va a tener este n cuadrado y es algo que tenemos que estar atentos cuando vayamos viendo los casos pequeños para ver cómo los generalizamos. Y posiblemente, incluso también yo lo pensé así la primera vez que vi este problema, seguramente para n cuadrado va a aparecer alguna configuración interesante, ¿no? Y probablemente sea una configuración que ya no funcione para otros, ¿no? Que sea solamente una configuración, digamos que funcione bien para los cuadrados. Muy bien. Entonces, bueno, empezamos, creo que de manera bastante natural. Vamos a ver algunos casos pequeños. Bueno, el caso pequeño N2, que ya nos puede dar ideas de cuál sería la respuesta o cuál sería el ejemplo. Por ejemplo, para N2, voy a colocar acá para N2. Para N2 hay varias formas en que podemos plantear los teleféricos, o sea, ver cómo son estos. Para N2 serían 4 estaciones. Quiero ver cuál sería el menor K para el cual se puede hacer eso. ¿Cuál sería el menor K? Para tener una idea, ¿cuál sería el menor K? Por ejemplo, para K1, si yo tengo una estación, un teleférico para A, recuerden que K es el número de teleféricos, si A tiene un teleférico y B tiene un teleférico, no puedo asegurar. No puedo asegurar eso por ejemplo, no podría ocurrir que este sea A y que esto sea B, de B.
Entonces, cada uno tiene un teleférico y no es seguro que haya dos estaciones que se unan por A y que también que se unan por B. Así que cada uno no cumple. Para K2, vamos a ver qué pasa para K2. Entonces, para K2, ya podemos hacer algunos intentos de cómo podrían ser los dos teleféricos de A, que voy a usar el color azul. Por ejemplo, podrían ser algo así, ¿no? Para dos teleféricos, podrían ser así, podrían ser así, ¿no? Que es el análogo al anterior. Podrían ser también así. Y bueno, quizás alguno que se me esté escapando, pero no importa, ¿no? Pues son ejemplos que estoy viendo. Entonces, si esas son las posibilidades para A. Ahora, si vamos buscando para B, de hecho para B tendría que ser parecido, ¿no? Y podemos ir haciendo algunos intentos, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué pasa si fueran así para B, por ejemplo? O si para B son, o sea, así. Ir haciendo intentos, pero evitar de que haya dos estaciones unidas tanto por A, tanto por B. Por ejemplo, si hago esto, acá ya tengo dos estaciones que cumplen, pero yo quiero que no cumpla. Entonces, así vamos buscando. Para cada uno podemos ir buscando, ¿no? Haciendo algunos intentos. Y a ver, hay un ejemplo más que me faltó acá, perdón. Que es este. Entonces pueden ir buscando, ¿no? Por ejemplo, acá que sean estos dos, ¿no? Acá no cumple. Si son estos dos, tampoco. De hecho, no podrían unir estos dos, tendría que salir de acá y ya no podría escoger uno más y así. Digamos que se van a demorar unos minutos, ya no lo voy a hacer por cuestión de tiempo. La idea es que vayan viendo cuáles de estos se podrían encajar. Por ejemplo, de repente él con él o él con él y así. Si hacen algunos intentos, van a ver que estos dos se pueden encajar. O sea, encajar en qué sentido? Que B haga esto. O sea, A es el azul, hace esto y que B haga esto. Entonces, que B haga algo así. Creo que voy a cambiar mejor el grosor. Así. B es el de rojo y A es el de azul. Entonces, esto es un ejemplo, miren, este de acá es un ejemplo que no es difícil que lo obtengan, donde se puede ver que A une estas dos ciudades y B no las une. A une estas dos estaciones, B no las une y acá tampoco. Así que esto es un ejemplo que muestra que con dos, cada uno con dos estaciones no podemos asegurar. ¿Sí? Ese es un ejemplo en el que con dos estaciones no podemos asegurar. Ahora, y justamente, miren, algo interesante es que de qué forma estamos usando que son cuatro estaciones, que estamos formando dos grupos de dos, miren, dos grupos de dos. ¿No? Y B también está formado por dos grupos de dos, solo que lo de A se podría decir que es intercalado y lo de B son grupos consecutivos. Entonces, con dos no puedo asegurar. Aquí está el ejemplo, que con dos no puedo asegurar. Con tres, de hecho, no hay mucho que hacer porque con tres tendrían que salir de estas tres y en realidad no hay mucha forma de hacer eso. Por ejemplo, una es algo así, tres. No hay muchas formas en realidad. No es difícil comprobar que con tres ya se va a asegurar que hay dos estaciones unidas tanto por A y por B, ¿no? No hay muchas formas. Pero lo principal creo es ver este ejemplo, ¿no? Tratar de generalizar este ejemplo que esto muestra que K igual a 2 no cumple. Y la idea o la conjetura sería, bueno, voy a colocarlo de frente como respuesta, suponiendo que ya hicimos los casos. La respuesta sería que para N2, el mínimo que te pide el problema, el mínimo K es 3. Esa sería una respuesta para N2, que el mínimo K es 3. Muy bien. Entonces, voy a tratar ya de generalizar esta idea para N3. Y esto es
crucial en el problema porque de alguna forma tengo que usar que son 9 estaciones, ¿no? Entonces vamos a tratar de generalizar esta idea para N3. Miren, para N3 tengo 9 ciudades, perdón, estaciones. Tengo 9 estaciones. Y voy a tratar de hacer algo análogo a esto, ¿no? Que sería el ejemplo que muestre que SK ya no cumple. Entonces, miren, acá son grupos de 2, se podría decir que intercalado, ¿no? 2 grupos de 2 y con esos 2 grupos de 2 llegué a cubrir todo. ¿Sí? Con esos grupos de 2 llegué a cubrir todas las estaciones. Y vea que con B también, con B, con estos 2 grupos de 2 logré cubrir todo. Entonces vamos a tratar de hacer algo similar. Pero nuevamente, buscando la idea de que acá es 2 al cuadrado y que acá tengo 3 al cuadrado, la idea podría ser entonces que acá ya no sean saltos de 2. Miren, acá los saltos eran de 2. Vamos a tratar de hacer acá saltos de 3. Y bueno, tratar de hacer lo que se pueda, ¿no? Por ejemplo, este sería un teleférico. Vean que es un salto de 3. Este es otro salto de 3. Este sería un salto más de 3. Luego, desde acá, nuevamente puedo hacer un salto de 3. Otro salto de 3 y otro salto de 3. O sea, siempre que pueda, hago saltos de 3. Siempre que pueda, hago saltos de 3. Ahora voy a ver cómo sería el análogo de esta parte. Entonces, con B empezamos así. Este sería un teleférico. Luego, yo podría unir estos dos. No hay problema, porque miren, si uno estos dos, B uniría estas 3 estaciones y estas 3 estaciones no están unidas por A. Aún no están unidas por A, estas estaciones. Entonces, si yo uno de esta manera, así, aún no hay 2 estaciones que están unidas tanto por A como por B. Pero si yo hago eso una vez más, ahora sí, miren, acá yo tendría una cadena que une a estos 4, entonces tendría estas 2, esta y esta estación que están unidas tanto por A como por B. Y yo quiero evitar eso, entonces voy a hacer un salto ahí, que justamente acá también tenía saltos. Entonces voy a hacer esto. Nuevamente, siguiendo la idea, sería así. Si es que estos dos están unidos, nuevamente estos dos estarían unidos tanto con A como por B. Así que hago un salto y sería así. Así que esto sería el análogo de este ejemplo que vimos para N2. Este ejemplo para N3 sería el análogo. Y bueno, ¿por qué cumple? Porque miren, las cadenas en A son cadenas de saltos de 3. Miren, esta es una cadena, esta es otra cadena, esta es otra cadena. O sea, tenemos cadenas, pero los saltos son de 3 en 3 en cada cadena. En cambio, B está formado por cadenas donde a lo más me puedo mover 2. A lo más me muevo 2. Entonces, en A los saltos son de 3 o más, porque de hecho puede ser de 6 también, como en este caso. En cambio, B, por medio de sus cadenas, solamente máximo 2. Y es por eso que no hay 2 estaciones unidas tanto por A como por B. ¿Y cuántos teleféricos tenemos en cada uno? O sea, ¿cuál sería el valor de K? Como pueden ver, en cada uno sería 6. ¿Por qué son 6? Porque para A, de cada uno de los 6 primeros, sale un teleférico de longitud 3 o de tamaño 3. Y en cambio para B, son hechos 6 pasos, digamos, unitarios, dejando 2 sí, 1 no, 2 sí, 1 no. Entonces pueden ver que cada uno tiene 6. Así que con 6 no aseguro. En este ejemplo me muestra que con 6 no aseguro que haya 2 estaciones unidas tanto por A como por B. Así que, bueno, acá lo voy a plantear como conjetura. De hecho, hay que comprobarlo. La conjetura sería que para N3 el mínimo K es 7. Lo que sí es cierto es que 6 no cumple. Así que la respuesta sería 7 o más, ¿no? 7 o más.
faltaría demostrar que efectivamente siempre que tenga 7 teleféricos, cada uno, ahora sí habría con seguridad 2 estaciones unidas tanto por A como por B. Así que falta esa parte. Pero lo que quiero que se den cuenta, que es lo principal, es que estos ejemplos ya se pueden generalizar y ya tendríamos una cota inferior para cada uno, así que faltaría la demostración. Bueno, ¿cuál es en general el ejemplo? Bueno, espero que se pueda entender. Nuevamente, por cuestiones de tiempo no lo voy a detallar. La idea es que para un n general, tengo las n cuadrado estaciones, o sea, para cualquier n, tengo las n cuadrado estaciones, y la idea sería que de cada una de las, hasta donde se pueda, porque los pasos, estos teleféricos siempre tienen tamaño n, entonces lo puedo hacer hasta n cuadrado menos n estaciones, y que de cada uno salga uno de tamaño n. De cada uno de ellos salga, hasta el último, uno de tamaño n. Todos de tamaño n. Y eso sería n cuadrado menos n, porque del último sí puedo salir uno de tamaño n. Entonces, así como en este caso, de este último podría salir uno de tamaño 3. Así que hay 3, en este caso, de los cuales ya no salen los teleféricos, y es por eso que acá salió 3 al cuadrado menos 3, que es 6. Igual acá, en general, es n cuadrado menos n en la parte de A. Y para B es similar porque para B tengo así. 1, 2, haría así hasta n menos 1. O sea, haría esto así, n menos 1 veces. Luego me salteo una y luego nuevamente n menos 1 veces. Así sucesivamente, n menos 1 veces. Y hago eso un total de n veces. Entonces tendría n por n menos 1, que es n cuadrado menos n. Así que en ambos tengo n cuadrado menos n. Entonces, esto muestra que k igual a n cuadrado menos n no cumple. O sea que con este valor no aseguramos. Con este valor no aseguramos. Entonces, esto muestra que este k no cumple y por lo tanto la respuesta sería que el k es mayor o igual, o el mínimo k del problema es mayor o igual que n cuadrado menos n más 1. Ahora faltaría demostrar de que efectivamente con este valor ya cumple. Ahora, bueno, un último detalle. ¿Por qué esto cumple? ¿Por qué acá no hay 2 estaciones unidas por la misma compañía? Esto es para B. Entonces, ¿por qué no cumple? Porque acá los saltos son de n o más, porque acá las cadenas son de n o más. O sea que cuando hay dos ciudades unidas, de hecho la longitud entre 2 ciudades que están unidas por medio de teleféricos es múltiplo de n. En cambio, acá las cadenas tienen longitud máximo n-1. Es por eso que no va a haber 2 ciudades que estén unidas tanto por A como por B. Bueno, entonces ese sería el ejemplo. Faltaría la parte de la demostración de por qué este valor cumple. Muy bien, vamos a demostrar ahora que k igual a n cuadrado más n más 1 sí garantiza lo que pide el problema. Es decir, que con ese valor de k se puede garantizar que hay 2 estaciones unidas por ambas compañías. Como había mencionado antes, la idea es trabajar con estas cadenas. Una cadena es una estación que está unida con otra y de ahí sale un teleférico, luego de esa estación sale otro teleférico. Entonces una cadena es empezar en una estación, ir a otra, luego a otra y así sucesivamente. Esa es una cadena. Y como había mencionado antes, las cadenas son disjuntas debido a que de cada estación sale un teleférico. No pueden salir 2. Y de la misma manera, a una estación solamente llega un teleférico, no pueden llegar 2. Entonces, para este valor de k,
tenemos que las estaciones están divididas en cadenas. Por ejemplo, algo así. Tengo una cadena. Digamos que estas son los teleféricos de A. Entonces tendría una cadena que sería, por ejemplo, esta. Esta es una cadena de 4 estaciones. Y esta de acá sería una cadena de 3 estaciones. Y también, como había mencionado antes, no hay problema si es que una estación, como esta, por ejemplo, no salen teleféricos. Entonces, lo puedo considerar como una cadena de una estación. Una estación y una estación y 0 teleféricos. No hay problema, ¿no? Yo puedo considerar que esta estación es parte de la compañía A y es una estación de la cual no salen teleféricos. Entonces, para este valor de K, este es el número de teleféricos. Este es el número de teleféricos de la compañía A. Entonces, si tengo una cadena que tiene aún estaciones, esa cadena que tiene aún estaciones tiene A1 menos 1 teleféricos. Porque una cadena que está formada por aún estaciones, los teleféricos son los que los unen o las unen de esa manera, entonces es 1 menos. Y esto vale incluso si es que la 1 fuera 1. O sea, si yo tengo una estación y de esta estación no sale ninguno ni llega ninguno, entonces sería una cadena de una estación y 0 teleféricos, lo cual concuerda. Así que en este conteo no hay problema que la cadena esté formada solamente por una estación. Entonces, digamos que la primera cadena tiene aún estaciones, entonces tiene A1 menos 1 teleféricos. La segunda cadena tiene A2 estaciones, entonces tiene A2 menos 1 teleféricos. Y así sucesivamente. La siguiente cadena tiene A3 estaciones, entonces tiene A3 menos 1 teleféricos. Y digamos que en total son T cadenas. Vamos a escribir acá. Digamos que en total hay T cadenas. Entonces, la última tiene A sub T estaciones y A sub T menos 1 teleféricos. Entonces, el número total de estaciones sería A1 más 2, así hasta sub T. Y repito, esto cubriría todas las estaciones porque incluso estaría contando las estaciones de las que no salen ni llegan teleféricos. Así que esta suma es igual a la cantidad total de estaciones que en el problema son n cuadrado. Entonces, A1 más A2, así hasta A sub T es n cuadrado. Y la cantidad de teleféricos, en este caso estamos diciendo que es n cuadrado menos n más 1. Así que la suma de todas estas cantidades es exactamente n cuadrado menos n más 1. Pero esta suma es esta suma menos 1 menos 1 menos 1 t veces. Entonces es la suma de todos ellos sería n cuadrado menos t. Es el número total de teleféricos, que es n cuadrado menos n más 1. Con lo cual t sería n menos 1. Es decir, que la cantidad de cadenas ya es fija. Bueno, depende del n directamente. Estamos demostrando que para este valor de k, la cantidad de cadenas es exactamente n menos 1. Obviamente esto también funcionaría para la compañía B. Así que tenemos para A y para B, ambos tienen n menos 1 cadenas. O sea, que tanto para A como para B, digamos que los de A están de esta manera, ¿no? Algo así. A tiene n menos 1 cadenas. Y análogamente el B, algo así. Digamos que B también tiene n menos 1 cadenas. Ahora,
Estas cadenas cubren a todas las estaciones, a las n cuadrado de estaciones. Entonces, como son n cuadrado de estaciones, estoy analizando para A. Estas n cuadrado de estaciones para A están repartidas en n-1 cadenas. Exactamente n-1 cadenas. Entonces, tendría alguna cadena que tiene mayor o igual que este número. Pero este número es mayor que n+1. Así que va a haber alguna cadena que tiene más de n+1, es decir, al menos n+2. Como son n cuadrado estaciones por casillas o por el principio de casillas, o el palomar también se conoce con ese nombre, concluimos que existe una cadena que tiene mayor o igual que n+2 estaciones. Una cadena, vamos a especificar una cadena para A. Existe una cadena en A, o sea, para la compañía A, que tiene mayor o igual que n cuadrado estaciones. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a escoger esa cadena. O sea, lo que estamos consiguiendo es que hay alguna cadena, algo así. O sea que en A existe una cadena que tiene mayor o igual que n cuadrado, n+2 estaciones. O sea que estos de verde, digamos, son al menos n+2. Hay al menos n+2. Estos de acá son al menos n+2. ¿No? Existe una cadena en A que tiene mayor o igual que n cuadrado, n+2 estaciones. n+2 estaciones. Pero, a su vez, estas n+2 o al menos n+2 estaciones también son estaciones para B. Entonces, estas n+2 estaciones deben repartirse también en n-1 cadenas. O sea, por ejemplo, puede ocurrir que esta esté en la primera cadena, que esta esté en la tercera, que esta esté en la cuarta y así. O sea, cada una de estas estaciones va a estar en alguna de las cadenas. Pero tengo más estaciones que número de cadenas. Entonces, nuevamente, por el principio de casillas, como hay más estaciones que posibles cadenas, concluimos que dos de estas, o por lo menos dos, están en la misma cadena de B. Entonces, de esas n+2, hay por lo menos dos que están en la misma cadena de B. O sea, existen dos de ellas, de las n+2, digamos, existen dos de ellas, U y B, por ejemplo, que pertenecen a una misma cadena de B. Algo así. Puede haber más por acá, puede haber más por acá. O sea, existen dos de ellas, U y B, que están en la misma cadena de B. Y eso ya sería suficiente porque estas dos, como las escogí entre estas n+2, estas U y B, que son parte de estas n+2, están unidas por A. Y también estamos diciendo que están en la misma cadena de B, entonces también están unidas por B. Entonces, de esa manera, dentro de estas n+2 estamos encontrando dos de ellas que están unidas tanto por A como por B. Y eso es lo que queríamos demostrar. Entonces, con esto ya la demostración estaría completa porque ya dimos un ejemplo en el que mostramos que esto no cumple y ahora, bueno, ya demostrando y de hecho hemos usado las cadenas y hemos usado dos veces el principio de las casillas, se demuestra que con este valor sí podemos asegurar lo que pide el problema, ¿no? Sí podemos asegurar que hay dos estaciones unidas por ambas compañías. Y muy bien, eso sería la solución que quería presentarles en este día. Muchas gracias, hasta luego.